Bueno, así como lo decía hace rato, esta clase se denomina Fe en Dios, más bien se llama Fe en Dios, segunda parte. Y bueno, viendo ya un poco lo que había compartido el pastor Héctor Cervantes la semana pasada respecto a lo que nosotros tenemos y sabemos por la fe. Muy bien, pues vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Por favor, vayan en sus Biblias, en el capítulo 11, versículo 22. ¿Se escucha raro? Ok. Está un poco viciado. A ver si le pudieran ajustar, por favor, para tener una mejor entonación. Bueno, sí, bueno. ¿Se escucha mejor? ¿Se sigue escuchando igual? No, ya. Sí, bueno, estamos probando equipo de sonido. Cuarta sesión de Academia de Líderes. Fe en Dios, segunda parte. Hoy, el día martes 10 de febrero de 2015. ¿Ya? ¿Se escucha ya mejor? 11:22, por favor. ¿No? Bueno. ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha bien? Aló. Ok. 11:22 de Marcos. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Aquí, y después sigue en el 23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, créanlo que lo recibirán y les vendrá. Aquí es interesante este pasaje porque Dios nos está dando una recomendación, ¿no? Les recomiendo tener fe en Dios, ¿no? Pues no. Ahí está haciendo una orden, está siendo preciso. ¿Cómo inicia ahí la oración? Respondiendo a Jesús les dijo, ¿sí? Tengan fe. O sea, es categórico, es directo, que no hay de otra. Y después viene el desarrollo y dice, porque de cierto les digo, es decir, que así sea, les aseguro, es otra forma de decirlo. De hecho, cuando dice de cierto les digo, ahí la palabra que se usa es amén, que cualquiera que diga este monte, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyera que será hecho, así lo que diga le será hecho. Es decir, sin abrigar la menor duda. Y vemos aquí que la fe y la oración tienen una relación, ¿no? O sea, lo que nosotros pedimos con fe, ¿qué dice la palabra? Va a suceder, exacto, será hecho. Y la oración. Esto también si lo pudiéramos ver en Santiago 1, capítulo 1, versículo 6, también lo vemos muy directo. Santiago capítulo 1, versículo 6. Ok, vamos a esperar a que se pueda restablecer el sonido. ¿Sí? ¿No se escucha? Santiago capítulo 1, versículo 6. ¿Algo? ¿Se oye bien? Gracias. Santiago capítulo 1, versículo 6. En ese momento en que en la transmisión me puedan escuchar, por favor, repórtense quienes están
conectados, quienes están siguiendo esta transmisión en internet. A través de estos medios, lo estamos expresando a kilómetros, están recibiendo esta señal. Y bueno, también los que están aquí en el Distrito Federal, por favor, repórtense una vez que puedan escuchar adecuadamente esta transmisión. Estamos viendo la lección titulada Fe en Dios, segunda parte. Tenemos... ¿Ya? Muy bien. Ok, perfecto. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pedir con fe, es lo que se establece con la certeza de que podemos encontrar en Dios lo que nosotros estamos pidiendo o lo que estamos demandando. Esto lo veíamos igual claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, muy bien, Lupita, bien. Lo dijo Lupita antes de que yo lo encontrara aquí. Se lo aprendió de memoria. Hebreos 11:6, aquí también se muestra la certeza de que nosotros, si pedimos con fe, vamos a encontrar lo que nosotros estamos pidiendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, todo lo que pidamos orando con fe, en esa adición, en esa suma de una oración, sin fe no va a haber frutos. Vamos a ponerle en el sentido negativo, pero una oración con fe va a tener frutos, ¿no? Vamos a tener lo que estamos pidiendo digamos la condicionante o la condición es que oremos creyendo que vamos a recibir esa recompensa. ¿Ya se escucha mejor? Es para darle el énfasis ahí en la dice el pastor que más fuerte, pero no mejor. Muy bien. Bueno, esperemos que sí se pueda restablecer la optimización en la voz. Si es un problema técnico o ya es del emisor. Bueno, vamos ahí a Santiago. Ya estábamos en Santiago, ¿verdad? Bueno, estábamos en Santiago 1:6. Le voy a pedir que vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 14, por favor. Cuando ya lo tengan, digan, ya lo tengo. Muy bien. ¿La mayoría ya lo tiene? Ah, bueno. Santiago 2, 14, 26. Bueno, 14, por favor. Y miren, está interesante esto porque aquí habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Es algo que no tiene sentido. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Allá en sus casas, los que estén conectados a través de la vía remota, por favor les pido que vayamos a Santiago 2, versículo 14. Y cualquier duda, aprovecho para decir esto, cualquier duda allá en sus casas, ahí está habilitado un chat para poder escribir dudas, comentarios y ya, al respecto. Iba a decir quejas, pero esa ya después, en chat privado. Ok, Santiago 2, 14, por favor. Hermanos míos, está hablando el autor de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta es una pregunta
que en sí misma ya tiene una respuesta. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Será de provecho más bien? Así lo vamos a expresar. ¿Le será de provecho a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras para demostrarla? ¿Le será de provecho? ¿Le será de ganancia? La respuesta es sencilla, es no. ¿Podrá la fe salvarle? De nueva cuenta, la respuesta será la fe sin obras no tiene uso, ganancia o provecho. Es lo que nos está diciendo el autor de Santiago con esta pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, así en versión Reina Valera, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? La respuesta es sencilla también, ¿no? Es como cuando alguien se acerca a nosotros, ¿no? Y nos dice, oye, tengo necesidad y es que no tengo, pues, ni qué ponerme, ¿no? Vamos a poner los términos de aquí. Me corrieron de la casa, no tengo dinero. Y nosotros decimos, ok, voy a orar por ti. ¿Le ayudará de algo? Le dirá, voy a pensar en ti, ¿no? Y yo tengo fe de que a ti te va a ir bien, ¿no? Échale ganas. Eso y nada es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, en Gálatas 6:10, vayan ahí, pónganle un dedito ahí a Santiago, por favor. Y váyanse para atrás. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aquí Pablo nos está diciendo que... ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Dice 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, aquí se refuerza la idea de que la fe no son buenos deseos. O sea, la fe de que a esa persona le va a ir bien no son buenos deseos o un pensamiento optimista, decir, bueno, pues yo creo que te va a ir bien. Yo lo considero en mi corazón de que te va a ir bien. O sea, eso no sirve de nada. La fe debe de estar acompañada de obras, ¿no? Dice, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha estas palabras? Así también la fe no tiene si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe sin obras es... Vamos a decirlo así y lo pueden anotar. La fe sin obras es muerta. Seguimos. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vemos ahí desde el 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿Cómo denomina a Abraham el padre de la fe, ¿no? ¿Y cómo podemos entender o cómo podemos saber nosotros que Abraham tuvo fe? A través de sus pensamientos, ¿no? A través de sus acciones, de sus obras. Y aquí está mostrando, y aquí refiere una obra que él hizo, donde probaba que él le creía verdaderamente a Dios. Este fue el sacrificio de su hijo Isaac. Después vemos en el 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
aquí en este punto les voy a pedir que vayamos a Génesis, capítulo 15. Perdón, en el 23 dice, y se cumplió la escritura que dice Abraham. No, Génesis 15, versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Por acá? ¿Ya? Ok. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó a Dios? Abraham. Pero para que esa creencia o esa fe pudiera demostrarse y pudiera manifestarse, él tenía que hacer sus obras, las acciones que demostraban que Abraham le estaba creyendo a Dios. Ok, la fe se perfeccionó, en el 22 dice, ¿no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, todo esto que acabamos de leer, todo lo que estamos viendo en estos versículos es que una fe debe ser con obras. Una fe debe de ser demostrada. Una fe tiene que ser aplicada. No existe la fe teórica, ¿no? La fe intelectual, la fe que tenemos nada más en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, sino tiene que ser una fe que se manifiesta, una fe que se muestra a los demás. Y vemos, incluso a mí me llama la atención esta parte que dice en el 18, ¿no? Tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, aquí parece hasta un diálogo entre Santiago y otra persona que dice, bueno, pues yo tengo fe, pero tú tienes obras. Es decir, ¿cuál es mejor? ¿No? Las dos. Es el complemento, ¿no? Veíamos, es la misma suma de las cosas, de estas dos cosas, de la fe y las obras, que podemos ver que una persona en realidad le está creyendo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Pueden levantar la mano? Muéstrenme sus obras. ¿No? O sea, es decir, no es que es una pregunta que les hago ahí como reto, pues. Es decir, vemos nuestras obras y estamos mostrando que en realidad le estamos creyendo a Dios. Es decir, nos estamos moviendo conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que nosotros creemos que estamos caminando en fe. Es decir, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos. Entonces, cada uno, ¿no? Examínese, o examinémonos más bien. Yo me examino en el sentido de, veo la trayectoria de mis obras, veo las cosas que yo he hecho a lo largo de todas estos años, donde yo dije a Dios, yo sí te creo, y si las pongo aquí, realmente vería si en realidad le creía a Dios o en realidad me fui por mis buenos deseos o por mis buenos pensamientos. ¿Quieres ver la fe de alguien? Mira sus acciones, ¿no? ¿Quieres ver cuánta fe tienes tú? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a lo que Dios dice? ¿O conforme a la imaginación tuya, a tus pensamientos, a tu intelecto, a tu formación, ¿no? A tus deseos? No hay de otra. Este es un medio infalible para ver qué tanto le creemos a Dios, o mejor dicho, a quién le estamos creyendo, ¿no? Aquí está el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham hizo una promesa con Dios y le dijo, yo te creo. Pero esto lo podemos ver en sus dichos, pero también en sus actos, en lo que él hizo. Y vemos que también, o sea, dice aquí que la fe de Abraham se fue perfeccionando. Esto quiere decir que la fe de Abraham en un inicio no fue la misma que la fe de Abraham cuando él, digamos, entregó a Isaac,
su hijo en sacrificio. Si lo pudiéramos ver, así vemos en Génesis 15 que Abraham se estaba matriculando en la escuela de Dios, ¿no? Diciendo, yo le creo a Dios, pero su examen profesional y realmente de doctorado, ¿no? Donde se pudo ver que él verdaderamente le estaba creyendo a Dios, lo podemos ver más adelante cuando Dios le pide a su hijo y él, incluso dice la palabra de Dios, que se apresura a hacer el sacrificio delante de él. Pero en ese tramo, en esos dos momentos, vemos que la fe de Abraham se fue perfeccionando, ¿no? Fue madurando, fue desarrollándose. Es como nos decía el pastor la semana pasada, es ese músculo que se va ejercitando y va creciendo conforme nosotros la vamos aplicando, ¿no? La fe es algo que va creciendo conforme nosotros le vamos creyendo a Dios, y esto lo podemos ver y la evidencia está en las obras, en las acciones que nosotros hacemos cada día. ¿Qué podemos conseguir con fe? O por la fe. ¿Qué será? ¿Qué podemos conseguir? Todo. Exacto. Y creo que no nos daría aquí las horas, ¿no? Para poder decir todo lo que nosotros pudiéramos conseguir a través de la fe. Y aquí les traigo algunos ejemplos que nosotros podemos ver respecto a lo que podemos nosotros alcanzar por medio de la fe. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Este también ya es un texto bastante conocido. Lupita me está diciendo que Amelia ya se lo sabe. Ella tiene fe en su discípula, que puede hacerlo, que le pueden pasar el micrófono y lo puede decir. Bueno. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, Amelia nos los va a compartir de memoria. Bien. Bien, Amelia. Muy bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de Dios. No es de vosotros. No, Sí, perdón, sí es de Dios. No es de vosotros. Pues es don. Es don de Dios, no por obra. Bueno, es Efesios 2, 9, que no es por obras, Para que nadie se vanaglorie. Ok, muchas gracias, Amelia. Bien, Amelia, se lo dijo. Allá las personas que están conectadas a internet, Amelia dijo este versículo también de manera, de memoria, perdón. Bueno, ahí se le estaba yendo ahí algo sustancial, ¿no? Pero llegó a componer. Digamos que nuestra fe se restableció en Amelia de que lo dijo bien. Sí, ya estábamos ahí viendo ahí que está diciendo. Porque por gracia son salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Otra vez aquí la fe nos muestra que a través de ella nosotros podemos alcanzar la salvación. Y esto es un regalo de parte de Dios. Después vamos a Gálatas 3, capítulo 3, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 5. Ahí nada más estábamos atrasito. Este está más difícil, creo que... ¿Alguien ya se lo sabe de memoria? ¿No? Bueno, se los leo. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que nos está haciendo ahí el autor de Gálatas, es decir, el apóstol Pablo. Dice que aquel pues que les suministra el Espíritu, es decir, Dios, y hace maravillas entre ustedes, o entre ustedes, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿A través de qué podemos nosotros ver milagros y maravillas? A través de la fe, ¿no? Digamos que este es un poco interesante, porque muchas de las preguntas que les voy a estar generando a lo largo de este tiempo, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? La respuesta es
la fe. Pero bueno, vamos viendo poco a poco cómo a través de la fe nosotros vamos alcanzando varias cosas que están establecidas aquí en la Escritura. Dice, ¿cómo alcanzamos estas maravillas a través de las obras de la ley o a través de las obras de la fe? O por el oír con fe, perdón. Es la segunda, ¿no? El oír por fe. Con fe, perdón. Y más adelante, aquí si vemos el siguiente versículo, vemos lo mismo que estábamos viendo en el pasaje de Santiago 2:23, perdón. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, las obras milagrosas, las obras que nos maravillan, que realmente nosotros vemos imposibles de hacer en nuestras propias fuerzas, las podemos lograr a través del oír con, es decir, a través de la fe. Sanidades, vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 15. Dice ahí, estas maravillas y milagros que pasaran entre ustedes, ¿lo hicieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es a través de fe, ¿no? Esto es los milagros y las maravillas que se presentan entre nosotros. Sanidades. Santiago capítulo 5, versículo 15. ¿Listos? ¿Lo tienen? Bien. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuevamente, la fe presente en la sanidad. Hemos visto que Dios ha estado obrando de manera efectiva, como veíamos el domingo y como lo vemos en los mensajes del chat comunidad de WhatsApp, donde las oraciones de sanidad están teniendo una respuesta efectiva. La respuesta es sencilla. Estamos pidiendo con fe. O sea, la oración que nosotros estamos haciendo para que estos enfermos sean salvados y sean sanados, mejor dicho, es una oración que está viniendo con un ingrediente muy efectivo que es la fe, ¿no? Y no hay de otra, es decir, si nosotros oramos con fe, vamos a encontrar que el enfermo va a ser sanado, ¿no? Y dice aquí, y si tiene algún pecado también le será perdonado. También vemos con la fe o por la fe nosotros podemos enfrentar retos. Regrésense por favor a Mateo capítulo 14. Adelante por favor, Selene. ¿Me podían proporcionar el micrófono? Sí. 14:28. Mateo 14:28, en lo que llega el micrófono a Selene. Ya. Aquí dice que también si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Pero, o sea, solamente con la oración de sanidad o cómo la persona puede ser consciente de que si cometió pecados también van a ser perdonados. ¿Me podría repetir? O sea, por ejemplo, bueno, la semana pasada, por ejemplo, yo oré por mi mamá que estaba enferma y sanó, ¿no? Bien. Entonces, o sea, al momento de estar haciendo la oración, pues yo oro para que ella sea sana. Pero ¿cómo se hace? O sea, mi mamá, por ejemplo, ¿cómo va a saber que sus pecados fueron perdonados si yo en la oración no lo dije? Y pues ella no conoce la palabra.
Entonces, con una oración de sanidad física, ¿cómo es que los pecados son perdonados? Ok, sí. Ahí está estableciendo y se está mostrando la necesidad de las personas de la salvación. Recuerden que la sanidad y la salvación tienen una misma relación o pudieran ser tomados como sinónimos. Y bueno, vamos, o sea, regreso al texto para poder ampliar la respuesta. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es decir, si nosotros oramos con fe, oramos por el enfermo, va a salvarse, podemos decir, o sanarse, y el Señor lo va a levantar. Después del punto y coma, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, que aquí hay una relación entre la enfermedad física y la enfermedad espiritual, ¿no? Digamos que es similar, ¿no? En ese sentido, aunque mantiene una condicionante. O sea, si hubiera cometido pecados, estos van a ser perdonados, ¿no? O sea, es decir, tanto hay necesidad como por la sanidad física, como tanto hay la necesidad por la salvación. Bueno. A ver, es que ese es precisamente el punto que nos está faltando y que le faltan en términos generales a toda la iglesia o a muchas iglesias locales entender, y a nosotros en particular nos está faltando. Esto es una preocupación que yo tengo como pastor, que le ha transmitido de alguna manera ahí en el chat de comunidad. La platicaba el otro día precisamente con Gerson y con Moni, o el día de hoy, que estamos pidiendo por la sanidad de las personas sin que haya salvación, ¿sí? Y las personas, Dios está respondiendo nuestras oraciones porque Él es bueno, porque Él es fiel, pero estamos dejando de lado el elemento más importante. Para nosotros, en nuestro idioma español, es un poquito no complicado, pero sí, digamos, tendríamos que verlo en dos diferentes puntos, porque referiría una idea a la palabra salvación y otra idea a la palabra sanidad. Pero como está diciendo Gerson, en el idioma original, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra salvación es la misma para sanidad. Y dentro de la cosmovisión judía se requería tanto la salvación como la sanidad. O sea, no son dos cosas separadas, como para nosotros sí nos está costando trabajo, porque las vemos como dos cosas distintas. Entonces, lo que tú estás diciendo, Selene, es correcto. Tiene que venir la predicación de la salvación por la condición de muerte en la que nos encontramos. Lo que está sucediendo en la iglesia aquí en Río de Agua Viva es que nada más se pide por la sanidad y no se está buscando la salvación de las personas. Entonces vamos a tener gente sanada que se va a morir y se va a ir al infierno, ¿sí? Y eso es terrible, y esa es una responsabilidad principalmente nuestra. El milagro de la sanidad tiene que venir siempre acompañado con el mensaje de la salvación, y el mensaje de salvación incluye la necesidad de ser salvados. O sea, la condición de la persona que está muerta en Cristo. Digo, a lo mejor se va a ir medio feo, ¿verdad? Pero no es la intención de que se oiga feo, sino de establecer la realidad. Tu mamá puede estar muerta, sana, pero está muerta, ¿sí? Entonces ahí el punto es que podamos entender, y lo he comentado muchas veces en el chat de comunidad, que no es la sanidad. O sea, que tenemos que ir por las personas predicándoles de Jesucristo, y obviamente esa predicación incluye la condición de las personas sin Cristo, y una persona sin Cristo está muerta,
Entonces, tenemos que ir quitando esa equivocación de nuestras mentes y entender que no hay ningún beneficio real en la sanidad de una persona. O sea, no hay, vamos, decimos en el chat gloria a Dios o aquí gloria a Dios. Pues sí, pero la persona se va a ir al infierno con un riñón nuevo. Sí. Sí, Julia. ¿Me estás escuchando? ¿No? Ok. Yo de acuerdo a lo que está diciendo Pastor, entiendo que lo entiendo de manera que tú pides la sanidad de una persona con el objetivo de que Dios se manifieste en la vida de esa persona y entonces esa persona pueda creer en que Dios es verdadero y en que viene la salvación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora el caso de Alfredo, ¿no? Que gracias a Dios, pues a lo mejor su cuerpo no está sanando, pero su alma ya está sana, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, su espíritu, claro, perdón, su espíritu. La pregunta sería, esa oración o como iglesia cuando pedimos por la salvación, o sea, yo pido por la salvación de Alfredo, pero pues yo a lo mejor no tengo manera de visitarlo o de estar con él, ¿no? Entonces, esa oración o esa responsabilidad, ¿cómo en mí, cómo la debo de ejercer, pues? Bueno, ahí el clamor, y por eso la idea del sinónimo de sanidad y salvación es de que tenemos que ir por las dos, ¿no? O sea, tenemos que buscar las dos formas y obviamente a alguien se le acercará a la persona, en este caso Alfredo, ¿no? O habrá medios para poder acercarnos a esa persona y orar por su salvación. Lo vemos en Mateo 9, ¿no? Cuando le traen el paralítico. Digamos, en sentido de prioridad, podríamos decirlo. También lo tenemos que creer de manera explícita, de manera real o física, de que esa persona se va a levantar. Y seguimos clamando. Por ejemplo, en el caso de Alfredo, seguimos clamando para que el Señor lo levante. Es decir, y creo que se establecía en el chat, ¿no? Lo más difícil ya se cumplió. Sin embargo, vamos por la segunda sanidad, ¿no? O la segunda salvación, ¿no? La salvación de su cuerpo, podemos decirlo en ese sentido, la salvación de su cuerpo de una enfermedad tan terrible, ¿no? Como el cáncer. Ah, perfecto. No, es que Sergio quería el micrófono, pero al parecer ya quedó resuelta su duda. Bueno, voy a quitar esto porque... Gracias. Se escucha mejor, ¿verdad? ¿Alguna duda respecto a esto? A través de fe y la oración de fe salvará al enfermo. 14, capítulo 28. Por favor. Dice, este es el pasaje, la porción de
de este evangelio donde se habla que Jesús camina sobre las olas o camina sobre el mar, y Pedro pide ir con él, ¿no? Dice, entonces, en el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí lo que vemos es de que no había una ausencia de fe en Pedro. De hecho, Pedro, siguiendo la línea de Santiago, Santiago 2, capítulo 14 al 26, Pedro demostró la fe que tenía en Jesús. ¿En qué forma? ¿Cómo lo podemos ver? Al bajarse del barco, al salir del bote, ¿no? Al dar ese paso. Si Pedro realmente no tuviera nada de fe, pues no hubiera hecho nada, ¿no? Se hubiera quedado parado y dijo, bueno, pues, y para allá, pues la verdad es de que no. Sin embargo, dice que iba caminando y dice que tuvo miedo y se hundió. Entonces Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿O por qué dudaste? Entonces aquí vemos que la fe nuevamente es algo que se va desarrollando, algo que va madurando, algo que va creciendo en nosotros y que se va, como le pasó a Abraham, se fue perfeccionando. Esto lo podemos ver, o sea, vemos a este Pedro dubitativo, ¿no? Qué bonita palabra, ¿verdad? Dubitativo ante la voz de Dios, pero lo hizo con una fe pequeña, pero fe al fin. Y le dijo, y digamos que lo que le dijo Jesús no fue, hombre que no tienes fe, ¿no? ¿Por qué dudas? Le dijo, hombre de poca fe. Y vemos que también Pedro, al igual que Abraham, fue perfeccionándose en su fe, ¿no? Lo podemos contrastar mucho con ese Pedro que nos refiere Hechos, ¿no? Ahí en el capítulo 3, al dar un discurso acerca de Jesús, al hablar con una firmeza y con una libertad sorprendente, que realmente, pues si vemos la biografía de Pedro, pues no era posible que él se echara un discurso de esa magnitud. Y también vemos el Pedro que nos refiere ahí mismo en Hechos, en el capítulo 5 dice que hasta con la sombra de él sanaban los enfermos, ¿no? Entonces, también vemos ese perfeccionamiento, incluso en Hechos, dijéramos, ahí va ese hombre de un poquito más de fe de lo que vemos en Mateo 8, 31, ¿no? Entonces, vemos y se reafirma esta idea que con la fe nosotros podemos enfrentar retos, y estos retos van a ser de una mayor dificultad cada vez que los vayamos pasando o vayamos ¿no? Como que de repente me escucho y como que de repente no. También con la fe nosotros podemos salir de los problemas. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23, por favor. ¿Vamos? Muy bien. 8:23. Fíjese, ¿quién habla acerca de Jesús y la mar, no? Dice, y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Dice en el 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hacía Jesús? Había una tempestad y Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos, dice en el 25, y le despertaron diciendo, y vemos que los signos de exclamación nos puede decir el tono con que le estaban hablando a Jesús. O sea, no le estaban diciendo, Señor, no, se le estaban clamando, estaban aterrorizados estos hombres por la tormenta. Dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y respondiendo a Jesús, él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Aquí viendo un poco la referencia esta de donde hay una tempestad y luego viene más bien está la tempestad y está Jesús dormido, ¿no? O sea, es un contraste bastante fuerte. Yo cuando leía este pasaje, de hecho de niño cuando lo llegaba a leer, me imaginaba como un barco así como más o menos como el de Popeye, ¿no? Aunque sea que tenga ahí como un camarote y los discípulos acá luchando con la tormenta, ¿no? Y luchando para que el barco se mantuviera a flote, y Jesús en su camarote, tranquilo, en su hamaca, descansando, y llegaron los discípulos, le tocaron, le dijeron: Jesús, levántate porque nos estamos hundiendo. Ok, estamos haciendo un test acerca de los micrófonos más funcionales. Y bueno, pero viendo la barca esta que refiere en este versículo, en este pasaje, era una barca normal, sencilla. Es decir, Jesús estaba durmiendo y las olas así le estaban golpeando la pobre barca. Y dice que ¿qué estaba haciendo Jesús? O sea, tranquilo ante la tempestad. Y dice que lo despertaron y lo primero que dijo Jesús fue: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Nuevamente lo mismo que le dijo a Pedro más adelante en el 14, 28 al 31. Aquí lo está estableciendo también: hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Enfrentar retos a través de la fe es que nosotros, ante la adversidad, esta figura de la tormenta, nosotros podemos aplicar la fe, que es la confianza, es la certeza. ¿Qué más? Es la esperanza, la convicción, ¿no? De lo que no se ve y haciéndolo posible. O sea, viéndolo de otra forma, lo que Jesús estaba experimentando en su interior, que era un sueño placentero, tranquilo, rico, que ni una tempestad lo podía despertar. ¿Quién puede decir en este momento, quién de ustedes tiene el sueño pesado? Bueno, pero la verdad es de que yo dudo que ese sueño pesado se pueda comparar al sueño que tenía Jesús, profundo, ¿no? Confiando de que la tormenta no iba a hacer mayor estrago. Y lo que él estaba experimentando en su interior, en esa paz que él tenía, en esa convicción de que nada le podía pasar, lo pudo expresar hacia el exterior, porque dice que él reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Es decir, que esta fe va desde lo particular, desde lo individual, hasta lo general, ¿no? Nos vienen vientos de tormenta, vienen los retos, vienen los problemas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Como los discípulos o como Jesús, ¿no? Si reaccionamos como los discípulos, entonces nosotros podríamos ser considerados como hombres y mujeres de poca fe, que nos espantamos, que nos alarmamos, que corremos, que hacemos todo lo posible, jalamos y vemos que alguien de mucha fe o de una fe muy desarrollada como era Jesús, simplemente reprende a los problemas, reprende a la tormenta y dice que se hace la bonanza, ¿no? La paz, la serenidad que se requiere, ¿no? Vamos a Primera de Juan, por favor, la primera carta de Juan. Capítulo 5. Versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Se los leo. Y esta es la
confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuevamente aquí la palabra que nos salta y que podemos ver que con fe existe confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, en su palabra, en lo que Él dice, en sus promesas. Y nosotros, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable, perfecta, buena, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿No? ¿Cuál es, digamos, vamos a leerlo así como, si pedimos alguna cosa conforme a sus promesas? ¿Conocemos las promesas de Dios? ¿Todas? ¿Para nuestras vidas? ¿Tenemos promesa de parte de Dios para nuestras vidas? ¿A alguien Dios le ha dado una promesa esta semana? ¿Sí? Bueno, en el mensaje hubo promesas para nosotros, entonces aquel que diga que no, pues ahí donde puede agarrarse de las promesas. Y que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a lo que está establecido que Dios quiere para nosotros, dice que Él nos va a oír, ¿no? Él va a estar atento, tener la confianza, la certeza de que Dios existe o que está ahí para nosotros, nos está escuchando, y también que Él nos va a dar ese regalo que nosotros estamos pidiendo, esas cosas que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Nuevamente relacionándolo con Hebreos 11:6, acercándonos a Dios creyendo que le hay, es decir, acercándonos con fe y que Él es galardonador. Ok, vamos a Mateo capítulo 6, otra vez regresemos a Mateo. Todos aquellos que le pusieron el dedito, pues lo van a encontrar más fácil. Capítulo 6, versículo 33. Este es un versículo hartamente conocido. No dudaría que alguno de ustedes ya se lo sepa de memoria. ¿Sí? ¿No? Bien. Mateo 6:33. ¿Ya lo tenemos? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí veamos un poco el contexto de este versículo, que habla acerca de lo que nosotros nos esforzamos por obtener. Y habla, ¿no? Dice en el 25, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y después dice, miren las aves del cielo que no siembran, dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Dice, y dice en el 28, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Nuevamente aquí se reafirma el hecho de que esa fe debe ser perfeccionada a través de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes de aquí se afanan por lo que han de vestir, por lo que han de comer, por lo que han de hacer y de tener todos los días? ¿No? Entonces estamos hablando de hombres de mucha fe.
y mujeres de mucha fe. ¿Cómo lo podemos ver esto? Esta obra de cómo podemos demostrar que nosotros sí tenemos una fe bien desarrollada en Dios, una fe constante en Dios, de que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, es decir, lo primero que importa aquí es buscar a Dios, sus promesas, lo que Él dice, tener la certeza de que le estamos sirviendo primeramente a Él antes que hacer otra cosa, que ese sea nuestro primer pensamiento, que eso sea lo primero que nos motive en las mañanas, antes incluso de buscar el sustento diario, ¿no? O pondría yo buscar entre paréntesis, ¿no? De estar en la casa de Dios a tiempo, ¿no? De poder servir con ese ímpetu, con esas ganas, con esa incluso esa desesperación, ¿no? De que estamos haciendo que este reino se expanda. Es decir, un hombre de mucha fe, en su agenda primero anota el compartir la palabra de Dios, primero anota el buscar el reino de Dios, estarlo promoviendo este reino de Dios, y después todas las demás cosas, ¿no? Si examinamos nuestra agenda, ¿cómo estaría? ¿No? ¿Cómo tenemos esas actividades dentro de nuestro andar diario, ¿no? ¿Cuál es ese afán? Si hubiera un afán principal, sería precisamente eso, buscar el reino de Dios, mostrarnos y caminar con esa fe en Dios. Este es un reto, la verdad, porque si nosotros nos movemos conforme a nuestro propio afán, nosotros estamos moviéndonos como hombres y mujeres de poca fe, que esto es lo que está diciendo, ¿no? En el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Es decir, no se afanen, y el único afán que debe de existir, si hubiera, es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Julio, por favor. ¿Es tuya, Julio, o de alguien del...? Ah, perdón. Respecto a esto que dices, pensaba como, o sea, hay una parte también que hemos hablado sobre, yo creo que muchos de nosotros le hemos compartido a las personas sobre, no solo sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pero también tenemos tenemos más testimonios de gente que a pesar con todo eso no quiere escuchar, ¿no? Pero está la otra parte, creo que, o sea, no sé si te refieras también a esta parte de buscar el reino de Dios, en donde yo pueda trabajar más en crecer yo como cristiano, en crecer yo, que yo me vea realmente que estoy caminando conforme al propósito que Dios tiene conmigo, y que ya, o sea, no sé si de pronto la gente empieza a ver eso y dice, o sea, eso es lo que yo quiero para mi vida, más que yo los esté buscando como, oye, mira, es que Dios quiere, que por mi solo testimonio, la gente empieza a acercarse o a preguntar o a querer escuchar de esto. O sea, también se vale esa parte, como de esto que dices tú, de acercarse, bueno, lo que dice Mateo más bien, de acercarse o de buscar el reino de Dios. Esa también podría ser una forma válida, sin que parezca, no es que no me interese ir y hablarle a las personas de Dios, sino yo puedo empezar a hacer esto si ya empecé a hacer lo otro y pues tuve unos resultados de pronto medio engorrosos. Esa es mi pregunta. Sí, claro. Pues va de la mano, es dichos y hechos, ¿no? Vemos en la escritura y sobre todo en los evangelios que Jesús predicaba, ¿no? Daba una enseñanza, pero también Jesús demostraba y ponía esa fe a través de sus obras. Sanaba enfermos, levantaba a los muertos de la tumba,
reprendía demonios, calmaba tempestades, ¿no? Es decir, en la medida que la gente empezó a ver eso, las palabras que él decía cobraban sentido. Entonces, creo que va de la mano esas ideas. Nosotros que nos denominamos discípulos de Jesucristo, donde podemos demostrar esta fe a través de los hechos y obviamente acercándonos a las personas a predicar, a decir la verdad que los puede salvar, que es que a través de la confianza, de la creencia en Dios, ellos pueden sanar, así como ha pasado, así como se ha visto, ¿no? Ustedes pueden también alcanzar la sanidad y la salvación. Cristi, después Adri, por favor, si les pueden acercar el micrófono. Hola. Sí. Y por ejemplo, es válido que, suponiendo en el caso de los demonios, que, o sea, como tal, tú no has visto una manifestación, hablando de una circunstancia, no has visto una manifestación, pero, o sea, tú los echas o los reprendes, o sea, ahora sí que teniendo fe en que podían estar ahí, porque para qué, o sea, porque más vale hacerlo y que te equivoques a no hacerlo y qué tal que sí era o me equivoco. O sea, en ese sentido es la pregunta. Ahí está la manifestación. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando nos han sucedido cosas así, ¿no? En la casa o a mí o mamá, qué sé yo, pues yo siempre los echo porque digo, o sea, no, o sea, ¿para qué tal? O sea, pudo haber sido algo mío, o sea, como humano, pero si fue algo de demonios, pues yo lo echo y lo reprendo y sí se va, sí se quita la dolencia del momento, la enfermedad, el pensamiento, el malestar, ¿no? Pero no, o sea, pero yo lo hago porque ahora sí que teniendo como fe, que no sé si sea correcto decirlo, en que está esa manifestación, entonces lo hago, porque digo, bueno, mi lógica es que pudiera estar equivocada. Ay, pues sí, si no los hay, si sí los hay, pues ahora sí que pierdes más si no lo haces a que o sea, ¿sí me di a entender? Sí, es decir, pues ante la duda mejor echarlos. Ajá, sería como sintetizando eso, todo esto que nos dices. Pues la manifestación demoníaca puede ser de una manera muy explícita, ¿no? Muy en un sentido incluso hasta grotesca. Hace poco tuvimos una experiencia donde había una manifestación muy fuerte de parte de demonios, donde las personas, la persona actuaba de una manera muy particular. Sí, paréntesis, bueno, yo hablo de lo sutil y peligroso, o sea, cuando está más sutil, que es más peligroso, pues no, o sea, mi pregunta no iba como a lo explícito, sino a lo más más sutil, pues. Ok, sí, y obviamente está esta idea de que más bien esta forma donde las personas pues llegan a presentar actos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, la mentira, ¿no? Pues el pecado en todas sus manifestaciones, ¿no? Que obviamente pues es Satanás el principal promotor de esas actividades, de esas acciones, y precisamente esto las personas lo hacen en el ejercicio, ¿cómo lo diríamos? En el ejercicio racional, ¿no? De sus voluntades, es decir, lo hacen porque pues o ellos quieren hacerlo si ya entregan su vida a Cristo, o lo hacen de una manera automática porque ellos ya tienen pues un estilo de vida basado en el pecado, ¿no? Basado en lo que no agrada a Dios, ¿no? En lo que va en contra de la obra de Dios. Ahora, pues sí existen muchas ideas donde la persona sutilmente, más bien, no sutilmente, sino que lo hace de una manera consciente, pero los demonios están presentes en su vida, ¿no? Viene
ese acompañamiento, y que obviamente pues sí necesita la reprensión de parte de esa persona, de estos espíritus, de estos demonios que le acechan, ¿no? Adri, ¿quería comentar? ¿Sí entendieron la pregunta de Cristi? Yo sí la entendí. Por favor, ¿la puedes plantear otra vez? Voy a poner... O sea que... Es que como que tengo un poco mis ideas revueltas. Pero, por ejemplo, que yo estoy casi segura de que, o sea, como es más sutil, uno puede decir, ay, no, soy yo en mi imaginación, pero no es cierto, o sea, justamente ahí es donde está más. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera o hubiera algo que sé que proviene, o sea, que no es de Dios, porque pues es pecado y son cosas ahí, pues si yo le doy por su lado y opto por no hacerlo porque le quiero poner una lógica más racional y, ay, no, pues es por esto, en lugar de echar demonios, pues podría estar equivocándome y realmente pudiera no haber nada. Pero sí, pues mejor los echas, porque pues es justamente la mentira que Satanás no quiere que tú creas. O sea que, ay, no, es que se están peleando o está esta contienda o esta mentira porque no sé qué, pero en realidad es porque están ahí los demonios y como como convives con ellos y te abrazas y, o sea, pues no te das cuenta, pero tú puedes creer, ay, no, pues no pasa nada, pero mejor los echas, aunque igual y no había nada y así ya más vale. O sea, como... ¿Más o menos? ¿Más o menos? A ver, lo que Cristi está diciendo es que como aplicar la fe, a ver si hay demonios ahí, aunque no los veamos físicamente, y que no necesariamente se tienen que presentar como en el exorcista, sino de forma más sutil, y que entonces pues los echemos fuera, aunque tal vez estén o no estén. ¿Ok? Bueno, eso tiene que ver con el crecimiento de cada persona, de cada cristiano, de cada persona en Cristo. Si en un momento dado una persona nueva en Cristo, ¿sí? Actúa como Cristo está diciendo y entonces echa demonios sin saber si hay demonios, pues entonces tal vez Dios le respalde, ¿verdad? Y diga, bueno, está nuevecita, no sabe bien, pero de todas maneras está actuando con un buen corazón. Y no fue un demonio y era una enfermedad orgánica y la sana, o resultó que sí era un demonio y entonces se va el demonio. Pero hablando de crecimiento, del crecimiento que toda persona en Cristo debe de tener, esto es muy importante porque lo que Cristo está diciendo lo voy a poner en otro terreno. Imagínense, aquí tenemos al Doc. Perdón, doctor Guerrero. Casi. Estás allá. Imagínense que lleguen con el Doc y diga el Doc, ¿te duele la panza? Bueno, ustedes le digan, me duele la panza. Y diga el Doc, híjole, pues te voy a dar esta medicina por si las dudas de que sea una infección. Pero te voy a dar esta otra por si las dudas de que sea un cólico. O te voy a dar esta otra por si las dudas de que sea gastritis. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo? ¿Qué harían ustedes con el Doc? A volar, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que es el médico, que son los médicos o los doctores del mundo? ¿Quiénes creen? La iglesia. ¿Sí? Entonces es tan grave un diagnóstico equivocado en el terreno espiritual como en el terreno físico. El diagnóstico es muy importante y no debemos andar atinándole o dejándolo al azar esto, porque la palabra de Dios nos capacita y tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita, nos da dones. Y uno de los dones es el don del discernimiento, para que sepamos qué está operando en alguien. Incluso nosotros podemos saber si una enfermedad es de carácter orgánico, si es
porque se salió sin camisa o si es por un demonio. Si se salió sin camisa, ¿qué hacemos? Lo mandamos al doctor. Pero si es un demonio, ¿qué hacemos? Lo sacamos. Esa capacidad nos las da el Espíritu. Los dones son capacidades. La fe no es un volado, mi querida Cristi. No es a ver si están, quién sabe, no los veo, pero yo tengo la convicción. No. La fe está basada en lo que dice la palabra de Dios y en la operación del Espíritu a través de nosotros. Pero esa es una cuestión de crecimiento. No podemos andar, bueno, sí podemos, pero no debemos andar como quién sabe qué está pasando, vamos a hacer esto por si las dudas, pues echamos todas las medicinas, a ver, alguna de esas pegará. Echamos todas las oraciones, una de esas pegará. No, no es así. ¿Sí estamos entendiendo? La gente va a venir a buscarlos a ustedes para que les digan qué está pasando y qué es lo que deben de hacer. Por eso es tan importante este tiempo, para que ustedes se capaciten y le puedan decir a las personas qué está pasando y qué es lo que deben de hacer. ¿Entendemos? Por eso estamos gastando este tiempo acá. ¿De acuerdo, Cristi? Ay, perdóname. Bueno, y vamos con Adriana. Bueno, va con respecto a lo que dijo el Paz y decía Julio, ¿no? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que cuando yo busco el reino de Dios, un reino es una monarquía, está regido por un rey. Entonces, al buscar yo el reino primeramente, pues no es precisamente yo ir y predicar y al que me encuentre y todo. Eso se da por ende, porque es un estilo de vida, es en un reino, en un lugar donde vives. Y el que establece las leyes y las normas es el rey, ¿sí? Entonces tú te riges bajo esas normas. Y tu forma de actuar se da solo. Si yo realmente busco el reino de Dios se va a establecer en mi vida y voy a actuar conforme a las leyes de ese reino. Es como visualizarlo. Se concluye, es como crecimiento, ¿sí? Que en todas las acciones de mi vida yo me maneje de acuerdo a las leyes y a las normas de ese reino, a las que dicta ese monarca, ese rey, ¿no? Que es la monarquía, que está muy decaída ahora, ¿no? Pero tenemos que establecer eso, porque es justo, ese rey es justo, ¿no? Entonces el predicar o el que yo vaya y evangelice o hable del Señor, tiene que ser de una forma natural, es una forma de vida. Exacto, es cambiar completamente nuestro pensamiento, ¿no? Depender ya no de nuestras propias habilidades o capacidades, como lo hacíamos antes, y confiar completamente precisamente en las acciones y las obras que va a hacer este rey, ¿no? Y esto para poder cambiar esto, pues realmente sí necesita una fe, ¿no? Una fe activa en nosotros que cambie completamente, porque la tendencia natural del ser humano es ir por su propia lógica, ¿no? Ir por su propio razonamiento. Pero esto es un cambio, un desvío en cuanto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y realmente para eso se necesita fe, ¿no? Sergio. Gracias. Yo siempre he pensado precisamente lo que decía ahorita el pastor Héctor, y de hecho ahí siempre digo, ¿cómo puede ser que yo vaya a predicar si yo tengo un montón de dudas y cosas que todavía no conozco? ¿Sí? Entonces es como un doctor precisamente, o sea, ¿cómo un doctor se va a poner a sanar enfermos o a darles las consultas si todavía está en capacitación? Nosotros ahorita estamos capacitándonos. Yo por eso les digo, cuando había que hacer nuestra lista de personas, o sea, yo ahorita no estoy dedicado a eso, porque precisamente el fin de semana una persona me decía,
Y ahorita mismo lo volvió a salir el tema, Dios es bueno. Si a Dios sí le interesan las obras, porque una fe debe llevar obras, me dice una persona, ¿por qué no yo con mis obras no me voy a hacer, no voy a ser salvo si Dios es bueno? ¿Qué tal si en ese momento dado Dios, por ser bueno, dice, pues sí, maestro, te vas a salvar, vente para acá, porque tus obras fueron tan buenas y tan maravillosas que sí te vas a salvar? Y entonces yo me quedé así como que, pues tiene un punto, ¿no? Tiene un punto lógico, tiene un punto bueno. Probablemente yo no estoy 100% capacitado para seguirle debatiendo y para seguirle diciendo, ¿sabes qué? Sálvate. Mi respuesta, aunque no se la dije, es, ¿sabes qué? Si quieres, si no, no. Si en un momento dado yo soy el que tengo razón, no yo, si en un momento dado lo que yo estoy creyendo y lo que yo estoy siguiendo resulta que es la razón, pues yo voy a estar en el cielo y tú no. Si tú tienes la razón, pues muy probablemente los dos seamos polvo, ¿no? Pero al final del día, y fue lo que yo terminé diciéndole, al final del día yo tengo una esperanza, una ventaja, ¿sí? Pero entonces a lo que yo voy es, ¿cómo puedo yo empezar a predicar, a decir, a convencer, a animarlos a servir al Señor, a entregar su vida al Señor? ¿Sí? Si yo estoy viniendo a una academia donde me sigo capacitando y donde mis dudas incluso crecen, no porque me sean mal explicadas, sino porque de tantas cosas que hay, mis dudas aumentan y no tienes idea yo cuántas dudas aumento. Gracias, Sergio. Adri, bueno, creo que son dos cosas, ¿no? Dos dudas que planteas. La primera es respecto, me voy por la segunda y después regreso a la primera. La segunda en cuanto a la persona que dice que a través de sus obras puede ser salva. Lo vimos que nadie puede ser salvado a través de obra. Y si hubiera una obra que salva, la única es creer en Dios, ¿no? Y ese es el acto de salvación donde nosotros podemos confiar que la persona, al creer en Dios y en su sacrificio, él puede estar confiado de que es a través de la fe en Dios que él puede ser salvado, ¿no? O puede ser salvada la persona. Y respecto a lo que sigue, o el primer planteamiento que hacías, es de que si nosotros tenemos que ser completamente perfectos o haber llegado a un cierto crecimiento, a un crecimiento, no sé, óptimo o más cercano a la perfección, pues vemos que la fe de los hombres, de los discípulos que se establece aquí en la Escritura se iba perfeccionando a través de que iban ejerciendo esa fe, a través de que ellos iban estableciendo los principios bíblicos, ¿no? Los principios y lo que Dios establecía para sus vidas y para la vida de las personas. Es decir, si nosotros no ejercitamos la fe, incluso esta fe se ejercita y se ve acrecentada con el otro, con otras personas, y no solamente nosotros, o sea, dejamos de hacer como el pastor lo establecía, ¿no? Dejamos de ser agentes pasivos, receptores de las bendiciones, y somos agentes activos que estamos siendo de bendición a las personas. Entonces esa fe va a ir incrementándose y va a ir creciendo, en el sentido de que nosotros vayamos, incluso es curioso, pero es mejor que lo intentemos y que a lo mejor no resulte a que no lo intentemos y que estemos esperando a que nosotros tengamos un crecimiento, como tú decías, óptimo. Pastor Héctor y después bueno, pero primero iba Adri, después del pastor. Serge, una cosa importante, una cosa es la evangelización y otra cosa es la capacitación en el conocimiento bíblico. Hay todos los ejemplos, bueno, más bien, hay ejemplos como en la mujer samaritana, que no tenía ni 5 minutos de haber creído a Cristo y ella fue a evangelizar y se evangelizó toda la ciudad por causa de su testimonio. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Contra eso no hay cuestionamiento. ¿Me explico? ¿O no? Ahí no te pueden decir absolutamente nada. Si tienen dudas, preguntas en cuanto a la palabra, eso es otra cosa.
ahí tendrás que capacitarte para dar una buena respuesta de tu fe, cada vez más amplia, y tendrá que ver con tu crecimiento. Pero la Biblia en ningún momento te marca un conocimiento a un nivel para evangelizar. ¿Dios ha transformado tu vida? Eso lo puedes compartir con alguien más. Y contra eso no hay ninguna ley y ninguna refutación de ningún tipo. ¿Se me explicó? Entonces no veas el compartir tu fe con alguien más con conocimiento. Eso te va a respaldar. Pero el evangelizar es la buena noticia. ¿Tú conoces Juan 3:16? Con eso es más que suficiente. ¿Conoces Efesios 2:8? Con eso es más que suficiente para evangelizar. ¿Sí? Te preguntan cosas, no las sabes, tú no lo sé. Yo solo sé que Cristo ha hecho esto en mi vida y que esto no es por obras, es por fe. ¿Sí me explico? Adri. Moni, por favor. Que ya un poco. ¿No? Pues nada más que te iba a poner lo que decía el pastor Serge, está en Juan 4, la historia de la mujer samaritana. Y otra cosa es, ahorita lo que decías de tu amigo o de la persona con la que estabas compartiendo, que te decía, bueno, pues yo hago cosas buenas. Igual y te topo en el cielo. Ni porque sea el hombre más bueno del mundo, así, aunque sea, no, bueno, que sea el hombre más bueno, más que todos nosotros juntos, y, que sea como entre el hijo de Gandhi y la madre Teresa de Calcuta, de la pura bondad. Sí. Pero yo creo que ni se, ¿sabes? Nunca, jamás va a llegar al cielo por eso. ¿Sí? Porque si no conoce de Dios, o sea, si no le ha entregado su vida a Dios, o si no es salvo, esas buenas obras son obras muertas. Y ya te caché que no viniste a la clase de obras muertas, ¿no? O sea, nada, por ninguna obra va a llegar al cielo, ¿sabes? Salvo por entregar, salvo por lo que decía Gerson, de creer en el sacrificio de Jesucristo. Sí. ¿Sabes? Y ya con eso, o sea, ya le vas a decir, pues sí, qué bueno eres, pero, papacito, muy bien, no vas a llegar, ¿sabes? Sí. Y lo otro está en Juan 4. ¿Sí? Bueno. Ok, vamos ya hacia la parte final, algunas formas de que la fe se incrementa. Número 1, para que la fe se incremente es escuchar la palabra de Dios. Esto lo anoten por favor, nada más la referencia, vamos a ir rápido, que el sustento bíblico está en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y la segunda forma para que nuestra fe se incremente es a través del ayuno y la oración. Esto lo podemos ver el ejemplo en Mateo 17, donde un señor trajo a su hijo que estaba poseído por un demonio y que los discípulos hicieron el intento de sacarle el demonio y no pudieron, ¿no? Dice, y podemos ver que al ayunar y orar nosotros nos consagramos, nos concentramos más en Dios y creemos que y demostramos esa fe de que cosas grandes van a suceder, los milagros, ¿no? Ok. Mateo 17, en específico es versículo 20. Muy bien. Y bueno, ya terminamos con usar la fe de manera correcta. Vemos en Lucas 17, versículo 6, que Jesús respondió cuando le preguntaron cómo podemos aumentar la fe. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a ese sicómoro, a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar y este los obedecerá. ¿Vale? Perdón.
usar la fe de manera correcta. No es el tamaño de nuestra fe, sino es que esta fe que tenemos la podamos usar eficientemente. Bueno, ¿sí? Una duda. Una fe debe ser con obras. Cuando nosotros aprendimos la primera lección del curso básico y cuando yo hablo con las personas, yo muchas veces tuve el error de decirle, tú debes de creer en Jesucristo y seguramente vas a ser salvo y punto. ¿Será que tendremos que decirles desde el principio o es natural no mencionarles desde el principio que esa fe que están ejerciendo en este momento después va a conllevar obras? Porque por ejemplo yo he visto muchas veces muy dedicada a mi mamá y a las personas que van a los estudios de la casa, ¿sí? En que, bueno, sí, pero entrega tu vida a Jesucristo y bajan muy contentos porque entregaron su vida a Jesucristo, pero habrá que decirles a esas personas, oye, pero a ver, vas a entregar tu vida a Jesucristo y esa fe va a conllevar obras. O esperemos, o qué es lo natural, esperar que esa fe vaya creciendo, 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 o se los decimos desde el principio. Pues entregar la vida a Jesucristo es un estilo de vida y esto conlleva que las personas tienen que cambiar de hábitos, de sus costumbres, es más, ya tienen que moverse respecto a la fe en Cristo. Y esto los va a llevar a actuar en consecuencia a esa declaración. Si no lo hacen, obviamente será simplemente un buen propósito, un buen deseo. Sí, no nos podemos basar nada más en 2.8, Efesios 2.8. Tenemos que decirle todo lo demás. Sí. 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 Cuando entrega su vida es un bebitillo. Al bebitillo no le vas a decir. ¿Pueden pasar el micrófono? Sergio, ¿le puedes pasar el micrófono? Porque yo tengo voz potente. No, para las personas que están... Cuando una persona entrega su vida, nace como una nueva criatura, pero esa criatura es un bebitito, chiquitito, ¿no? Entonces tú, si lo llevaste a eso, o a Amelia en su estudio, o quien sea que lo haya llevado, tiene la responsabilidad de caminar con él a su crecimiento, ¿no? Y darle el seguimiento y enseñarle, oye, mi niño precioso, cuando tú llegues a esto, tienes que estar sirviendo, ¿verdad? Como en una brigada, tienes que comenzar a llegar temprano, todo eso. Sí. ¿No? Sí, tenemos que decir eso y realmente con todo lo que implica. Sí, Adriana. Y cerramos con el comentario de Adriana. Sí. Bueno, a mí me surge una duda. Bueno, de Andy. ¿Qué tengo que hacer yo y tengo que hacer yo y les tengo que decir y predicar y llevar y todo y yo, ¿no? Y bueno, ¿y dónde queda el poder del Espíritu Santo, no? O el poder de Dios, ¿sí? O sea, sí, pero yo creo que la gloria es para Dios, no para mí, no que tanto que ponga, porque también el Espíritu Santo actúa en mí y por eso, para poder actuar y tener la paciencia y el amor, ¿no? Sí, yo lo sé, pero exacto, sí, pero Dios actúa en mí, exacto, ¿no? Y ejerce mi fe, ¿no? Sí. Pero también es como Sergio dice, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a predicar si me falta tanto, no? Y es una pregunta que a todos nos ha pasado, ¿no? No nada más a Sergio, ¿no? ¿Cómo voy y le hablo a esta persona? Y si bueno, pero de acuerdo a lo que dice el pastor, la evangelización y crecimiento. Por eso, sí, exactamente. Pero a lo que me refiero es que debe de haber una fe en mí. Ah, claro. Sí, que no es por lo que yo sepa ni por lo que yo haga, sino es por la buena voluntad de Dios. Claro, y por el amor, nosotros... o sea que no es tanto que sepa yo, ¿no? Y la obra la hace el Señor, porque si no termino diciendo, pues por mí, ¿no? Pues no, es por el Señor, ¿no? Y la gloria es a Dios, ¿no? Y por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, y lo estamos viendo con Yuri, es de que nosotros vamos primeramente con el Espíritu Santo para que nos muestre, nos dé la confianza de poder compartir esto, que representa un cambio radical en las personas.
Acá tenemos otra pregunta. Andy, Julia, ¿ya no? Ok. Andy quiere preguntar. Sí. Andy quiere saber si cuando se habla de eso de que si le decimos a un sicómoro que se mueva o ver las montañas o caminar sobre las aguas, son cuestiones metafóricas. Sí, realmente aquí se establece la idea de usar la fe correctamente, ¿no? Entonces, y también se relaciona con lo del monte, ¿no? Que si decimos que se vaya a la montaña y se quite. Ahí está, bueno, se está estableciendo de que no debe haber obstáculo en lo que nosotros creemos, es decir, que no haya quitarnos cualquier duda o sombra de duda que haya enfrente de nosotros para poder realizar la obra que Dios tiene preparada para hacer a través de nosotros, ¿no? Entonces, es usar adecuadamente la fe. Pues no, o sea, pudiera ser metafórico y no metafórico. Esa sería la idea, ¿no? Si tú le dices a una tormenta, detente, la tormenta se va a detener con fe. Sí. Acá tenemos otra pregunta con Julio. Sí. Bueno, si lo picaron accidentalmente y cree que no lo van a hacer, pues así. Pues soy sano. La creación está sujeta, a nosotros. Es un hecho, ¿eh? En ese sentido no es metafórico la enseñanza. Si en un momento dado, por alguna cuestión que Dios te ponga, necesitas decirle a un árbol o a un monte que se arranque, se va a arrancar. Pero también es cierto que tiene una enseñanza metafórica. O sea, va en las dos líneas. ¿Ok? Tiene que tener un propósito, no es un circo, no es un show. Gracias. Listo. Pues bueno, esta fue la cuarta sesión, Fe en Dios, segunda parte. Gracias a las personas que nos siguieron por internet. Los invitamos la próxima semana aquí a estar presentes, los que puedan estar presentes, obviamente que no les conlleve más de 2 horas de camino. Y